Lección 2. Ananías. Lectura bíblica, Hechos 9, del 1 al 31. El conocido de Pablo que estudiaremos en esta lección es Ananías. Hay 3 hombres con este nombre en el libro de los Hechos. El primero probablemente no conoció a Pablo, y Pablo supo de él solamente por referencia, ya que murió antes de su conversión. Nos referimos, por supuesto, al marido de Safira, que vendió un terreno y dio solamente parte del dinero a los apóstoles, aunque dijo que era todo. Dar una parte del dinero que se recibe por la venta puede ser un gesto loable, pero mentir diciendo que es todo el dinero no lo es. Hechos 5, del 1 al 11. Por no ser conocido de Pablo, no estudiaremos a este Ananías. Hay otro Ananías en el libro de los Hechos, y este sí conoció a Pablo y Pablo a él. En Hechos 23:2 y 24:1 leemos de este encuentro: no fue de lo más placentero, pues fue Ananías el sumo sacerdote que mandó que golpeasen a Pablo en la boca. Pablo, no sabiendo que era el sumo sacerdote quien había mandado que lo hiciese, reaccionó con palabras dignas de la ocasión. El hecho revela algo del espíritu de Pablo y del carácter del sumo sacerdote, pero tampoco estudiaremos en esta ocasión a este Ananías. El Ananías cuyas huellas examinaremos hoy es el que bautizó a Pablo después de la conversión de este al cristianismo. Residente de Damasco. No sabemos si Ananías era originario de Damasco. Solamente sabemos que residía allí cuando Pablo llegó a esta ciudad. Había 3 sinagogas en Damasco en ese tiempo, lo que quiere decir que había en esta ciudad una numerosa colonia de judíos. La ciudad no era ciudad judía y no formaba parte de la Tierra Santa, aunque no estaba muy lejos de las fronteras de la parte norte oriental de Israel. Por no ser parte de Israel en cuanto a la administración política, Damasco era de otra provincia, gobernada entonces por otro funcionario romano. Este hecho es muy importante para la historia bíblica, porque muchos cristianos se fueron a Damasco para evitar la persecución de los judíos. El gobierno romano local siempre hizo todo lo posible para llevarse bien con los judíos en territorio israelita, pero fuera de su territorio no tenía razón para hacerlo. Este hecho hacía más difícil para los judíos llevar a cabo la persecución contra los cristianos, fuera de sus propios terrenos. Por esta razón, muchos cristianos huyeron de Jerusalén a Damasco, para librarse de las aflicciones que sufrían en su ciudad natal. Allí la situación era ligeramente mejor. Para muchos de los líderes judíos, siendo Pablo uno de ellos, la situación era frustrante. No le parecía bien que los cristianos pudieran escapar tan fácilmente. Pablo entonces hizo arreglos para llevar a los judíos convertidos, hombres y mujeres de Damasco, a Jerusalén, para proceder contra ellos según el reglamento de Jerusalén. Tenemos que suponer que Ananías era uno de los judíos convertidos que Pablo perseguía. Era cristiano, con nombre judío, y residía en Damasco. Pablo, cuando salió de Jerusalén, tenía toda la intención de llevarlos a juicio y condenarlo en las cortes de Palestina. Discípulo del Señor. Lucas, en este libro de historia, describe a Ananías con la palabra discípulo. La palabra, pues, es toda una descripción. Lucas está seguro de que sus lectores entenderían todo lo que quiere comunicar con esta sola palabra. Nosotros entendemos también, pero no estaría por demás para nosotros pensar con más detalle en el significado de este vocablo en el contexto de esta historia.
La palabra matetes en griego es la palabra que se emplea en los evangelios para los seguidores de Jesús, tanto para los 12 como para los 120. Para ser un discípulo se requería cierto compromiso con el maestro, pues la palabra discípulo es más bien una palabra de relación que implica la presencia de un maestro. Todos los discípulos eran creyentes, pero no todos los creyentes eran discípulos en el sentido estricto de la palabra. Discípulo es un sinónimo de alumno o estudiante, pero tiene sus matices especiales, como suele ser en el caso con todos los sinónimos. Hay alumnos que no son discípulos y otros que son alumnos y también discípulos. Aunque es raro, es posible que uno sea discípulo sin haber sido alumno personal, que es el caso de los discípulos de Jesús que llegaron a serlo después de su ministerio terrenal. La idea esencial de discípulo es la idea de un seguidor comprometido. La idea de compromiso es lo que resalta. El compromiso no es simplemente un lazo con la persona de amistad o de mutuo beneficio, sino más bien con la doctrina del maestro, con sus enseñanzas y su sistema de pensamiento. Se empleaba la palabra también para los maestros de los diferentes oficios. En estos casos el énfasis estaba sobre la técnica, a tal grado que se espera ver la técnica del maestro en la obra del discípulo. Fuera este oficio de carpintería, oratoria, albañilería o milicia. La palabra discípulo indica una relación constante con él. El discípulo siempre está dispuesto a aprender. Es una relación de respeto y humildad en que el alumno reconoce la superioridad del maestro. Recurre constantemente al maestro, a sus escritos y a sus tradiciones como la norma o pauta de su actuar y pensar. Cuando Lucas nos informa que Ananías era discípulo, no quiere que pensemos que éste fuera alumno o estudiante, sino que llevaba una relación especial con el Señor, que tenía un compromiso con Él, que estaba de acuerdo con su doctrina, su manera de pensar y actuar, y que recurría a Jesús con todo respeto y humildad como la fuente de verdad y la norma de su actuación. El hombre íntegro. Vemos que Ananías era hombre íntegro por su conversación con el Señor. Hay una sorprendente franqueza en su trato con el Señor, desde el heme aquí inicial que corresponde a dime o a tus órdenes, hasta la información que proporciona a Jesús tocante a la fama de Pablo. Vemos que se trata de una persona que está en buenas relaciones con su Salvador. Nos parece demasiado osado discutir con el Señor, pero debemos entender más bien que se trata de una persona que se atreve a ser honesto en la presencia de Dios y a decir lo que realmente piensa, sin titubeos y con honradez. Esto quiere decir que tenía la seguridad interior que solamente los que confían en su salvación, en Jesús, puede tener. Esta es la verdadera integridad humana. Aunque fue muy atrevido con el Señor, con quien tenía una confianza sin límites, le tenía miedo a Saulo, pues todavía no era Pablo. La situación de persecución le había hecho demasiado precavido. Era como los discípulos que oraban en Hechos 4, 24 30, que el Señor les diera valentía para hablar con denuedo. Si se la pedían es porque les hacía falta y rogaban que el Señor les supliera su necesidad. Ananías en franca conversación con Dios reconocía su miedo, o como es posible era demasiado precavido y quería estar seguro de que lo que hiciera haría bien a la comunidad de los creyentes y no mal.
Si fuera por él mismo o por el bien de la comunidad, su miedo hacia Saulo era real, pero tuvo suficiente confianza en Dios como para expresar sinceramente sus sentimientos. Solamente un hombre íntegro, en el sentido cristiano, puede hacer esto. Hombre obediente. Podemos imaginar que Ananías iría hacia la casa de Judá en la calle derecha, lleno de dudas y de segundos pensamientos. Es casi seguro que no se apresuraba. Sabía de Saulo y de la autoridad que llevaba. La persecución no era una posibilidad abstracta, sino una realidad de todos los días. Seguramente había oído de las persecuciones en Jerusalén y del papel que Saulo jugaba en el asunto. La muerte de Esteban y la participación de Saulo en ese acontecimiento quemaba su memoria. Sus sentimientos naturales hacia Pablo no serían de pura amistad ni de imparcialidad. Seguramente fuertes sentimientos luchaban en su alma e iban contra toda inclinación natural hacia la casa donde estaba Saulo. Pero iba porque sabía que era la voluntad de su Señor. A pesar de sus dudas y temores, era obediente. Sabía que la voluntad del Señor es buena y digna de ser obedecida. Por el afán que tenía de ser discípulo y de hacer la voluntad de su maestro, acató las órdenes que recibió y marchó hacia la casa de Judas para bautizar a Saulo y convertirlo en Pablo, el apóstol que llevaría el nombre de Dios a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. La obediencia de Ananías resultó en gran manera para el cristianismo y también para nosotros.